Hola, ¿todo bien? El programa de hoy es un tema maravilloso. Nuestro seminario ha sido una bendición, Futuro con Esperanza, y estoy seguro que usted nos sigue desde el primero. Si por casualidad usted llegó ahora y este es su primer estudio, tome los anteriores, tome su lección, tome su Biblia, un lápiz y vamos a hacer juntos un verdadero curso bíblico. Aquí es así, con la Biblia Sagrada en las manos, meditando, estudiando con usted la palabra de Dios. Hoy yo quiero hablar sobre Jesús, el plan de la salvación, ese ser maravilloso llamado Jesucristo, mi Jesús, su Jesús, y Él es la verdad. Entonces vamos a analizar a Jesús como el Dios de la esperanza, hablando de Jesús como la bendita esperanza, solo que dentro de un contexto de un conflicto entre el bien y el mal. Abra su Biblia en Juan capítulo 14, versículo 6, y siga conmigo la lectura que dice: Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí está el texto base para el mensaje de hoy. Fue el mismo Jesucristo quien dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, Él es la verdad. Un día, delante de la sepultura de Lázaro, registrado en Juan capítulo 11, Jesús dijo: Yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces Jesús es el camino, la verdad y la vida. Si Jesús es la verdad, ¿cómo podemos entender esta revelación con aquella de Daniel 8:12, ¿se acuerda? Que la verdad sería lanzada por tierra. ¿Cómo alguien puede lanzar por tierra al Señor Jesús o la verdad sobre él? Esta es la importancia del estudio de hoy. Tenemos que entender esto hoy para que entendamos mejor el plan de la salvación. Si Jesús es la verdad y si la verdad sería echada por tierra, es preciso saber que Jesús es, además de la verdad, nuestro único mediador, aquel que intercede por nosotros y es el único salvador de la humanidad. Ante esto, pregunto, ¿qué es lo que el enemigo podría hacer? ¿Qué es lo que él haría para pisar la verdad sobre Jesús? Vea lo que dice Apocalipsis 12, versículo 7. Aquí está escrito: Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Aquí Miguel es Jesús, y el dragón es Satanás. Esa guerra entre Jesús y Satanás comenzó en el cielo. El enemigo tiene una ira contra Jesús. Él siempre quiso tomar el lugar de Jesús. Él siempre quiso ocupar el lugar que es de Jesús. Y esa gran batalla comenzó allá en el cielo. Comenzó exactamente antes de que Dios creara al hombre y a la mujer. Después esa lucha, ese conflicto, esa batalla, llegó a la tierra cuando Satanás fue expulsado. Y en el jardín del Edén, el enemigo tentó a Adán y a Eva justamente para desviar la adoración de la pareja y llevar adoración a sí mismo. Fue ahí en el Edén que ese conflicto se intensificó, cuando Adán y Eva cayeron en pecado. Después de esa batalla, ese conflicto, en que el enemigo quiere tomar el lugar de Jesús, llegó el momento en que Jesús nacería de la Virgen María. Usted sabe, cuando Jesús nació, había una tentativa del enemigo de destruir a Jesús. Jesús era bebé, era un niño, cuando Satanás poseyó a Herodes, y él mandó matar a todos los niños menores de 2 años. ¿Cuál era la intención del enemigo? Era matar a Jesús, era acabar con Jesús. El enemigo siempre quiso sacar a Jesús de escena y ocupar el lugar de Jesús. Usted sabe eso. Pero en todos los momentos, Satanás perdió todas. Satanás no ganó ninguna de esas batallas. Fue derrotado en todas. Después del nacimiento de Jesús, Jesús creció. Dios protegió a Jesús. Jesús fue llevado a Egipto y por la mano del Padre él fue protegido. Enseguida Jesús fue creciendo, creciendo, y a los 30 años de edad Jesús fue bautizado. Y después del bautismo fue al desierto. Y allá en el desierto aparece Satanás con la forma de un ángel y lo tienta 3 veces. Hubo un tiempo en la historia en que Satanás quería matar a Jesús, pero hubo también un tiempo en que Satanás no quiso más
que Jesús muriera. Ya no quería que Jesús muriera. Él quería que Jesús cometiera un pecado, que Jesús cayera en alguna debilidad. Y fue por eso que allá en el desierto de la acción, Satanás tentó a Jesús de la siguiente manera: si tú eres el Hijo de Dios, transforma las piedras en panes. Si eres el Hijo de Dios, lánzate hacia abajo. Si eres el Hijo de Dios, haz esto, haz aquello. Él quería que Jesús pecara. Y cuando usted abre la Biblia Sagrada, en el libro de Mateo capítulo 16, ahí usted ve una embestida muy terrible del enemigo. Fue cuando Jesús le dijo a los discípulos: yo iré a Jerusalén, seré condenado, seré arrestado y me matarán. Y después yo resucitaré al tercer día. Y Pedro, queriendo ayudar a Jesús, Pedro le dijo: Señor, si tú sabes que si vas a Jerusalén vas a morir, entonces no vayas a Jerusalén, quédate aquí. O sea, si vas allá y vas a morir, entonces no vayas porque vas a morir. Quédate aquí con nosotros, prediquemos el Evangelio aquí. Fue en ese momento que Jesús miró a Pedro y le dijo esto: aléjate, Satanás, porque tú eres para mí una piedra de tropiezo. Ahí nos damos cuenta que el enemigo estaba por atrás, y la intención del enemigo era la siguiente: Jesús, tú no debes morir en la cruz, porque el enemigo sabía que a partir del momento en que Jesús iniciara su ministerio, la hora en que Jesús muriera en la cruz, el enemigo sería derrotado, y la verdad prosperaría, y nosotros seríamos salvos, ¿verdad? Y por eso el enemigo intentó de todas las maneras llevar primero a Jesús al pecado, y después impedir que Jesús muriera en la cruz. Fue eso lo que sucedió. Sucede que Jesús vino a este mundo para morir en nuestro lugar. La Biblia dice en Juan 3:16 que Dios amaba al mundo de tal manera que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no pereciera y tuviera vida eterna. Es decir, Jesús vino exactamente para morir. No fue el hombre el que mató a Jesús. No fue Satanás el que mató a Jesús. Ni el hombre ni Satanás, ningún ser puede matar a Jesús. Jesús murió porque quiso morir. Murió por amor a usted y a mí. Él se entregó en la cruz para rescatarlo a usted y rescatarme a mí. Entonces entienda, hubo un tiempo en que Satanás quería tomar el lugar de Jesús, y hubo un tiempo en que Satanás quería matar a Jesús. Pero llegó un tiempo en que Satanás se desesperó y ya no quiso más. No quería más que Jesús muriera, y entonces intentó de todas las maneras impedir la muerte de Cristo. Pero cuando vio que no lo conseguiría, entonces él pensó esto: ya que Jesús realmente morirá y yo seré derrotado y las personas serán salvas, entonces él va a sufrir mucho antes de morir. Y fue ahí que Jesús fue arrestado, fue juzgado injustamente, fue condenado de madrugada, todo hecho a oscuras, todo hecho de forma ilegal. Y fue exactamente dentro de ese contexto que Jesús recibió una corona de espinas en la cabeza. Fue ahí que Jesús fue azotado terriblemente. Colocaron sobre él una pesada cruz y Jesús comienza una caminata rumbo al monte Calvario. El enemigo se estaba riendo de Jesús, se estaba mofando de él, riéndose a carcajadas. La intención del enemigo era la siguiente: ya que vas a morir, entonces vas a sufrir mucho antes de morir. Pero lo que el enemigo olvidó es que cuanto más Jesús sufría, cuanto más sangraba, cuanto más lo golpeaban, cuanto más pasaba por esa masacre, más perfecto era su sacrificio y más completo era el plan de la redención. De hecho, Jesús sufrió mucho y en la cruz murió por nosotros. Y cuando Jesús abrió los brazos en la cruz y dijo: está consumado, ahí Satanás fue derrotado. Y ahí usted y yo fuimos salvos. Amén, aleluya. Jesús nos salvó en la cruz. Gracias a Dios por eso. Sí, pero la vida continúa. Jesús fue sepultado y resucitó. Y después de la resurrección, Él volvió a los cielos. Hoy Jesús intercede por nosotros en el reino de los cielos. La Biblia dice en 1 de Timoteo 2, versículo 5, se los voy a leer. 1 de Timoteo 2, versículo 5, está justo aquí. Vea: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces Jesús es nuestro único mediador. Él está allá en el cielo ahora, resucitó, está allá. Él intercede por mí y por usted delante del Padre. Ese es el ministerio de Jesús hoy, por nosotros en los cielos. El enemigo ya está derrotado, y la salvación está asegurada para usted y para mí.
Pero hay una cosa importante, muy importante. Y esa cosa tan importante es que el enemigo no se da por vencido. Aunque esté vencido, aunque esté derrotado, aunque esté perdido, él no se da por vencido. ¿Y sabe qué es lo que intenta hacer? Él intenta hacer lo siguiente: ya que no conseguí vencer a Jesús, ya que no logré tomar el lugar de Jesús, voy a perturbar a los seguidores de Jesús. Voy a complicar la vida de los cristianos. Voy a alcanzar a los siervos de Dios. Voy a molestar a los hijos de Dios. Y usted sabe, si alguien se mete con nosotros, todo bien. Se mete conmigo, todo bien. Pero no te metas con mi hijo. ¿No es así? No te metas con mi hija. ¿No es así? Es así mismo. Pues bien, entonces el enemigo intentó de todas las maneras derrotar a Jesús, no lo consiguió. Intentó tomar el lugar de él, no lo consiguió. Intentó todo, no lo consiguió. Fue derrotado. Está derrotado. Punto final. Pero ahora, él piensa así: cierto, ya estoy perdido. Entonces ahora voy a hacer todo para alejar a ese joven, para alejar a esa mujer, a ese hombre, a esa pareja, para destruir a esas personas. Yo no quiero que esas personas lean la Biblia, ni oren, ni acepten a Jesús como Salvador. Cuando la persona vaya a leer la Biblia, le voy a dar sueño y la persona va a abrir la boca y no podrá abrir la Biblia. Cuando quiera orar, yo voy a permitir que el teléfono suene. El enemigo va a perturbar para que usted no ore, para que usted no vaya a la iglesia, para que no se afirme en la fe. El enemigo va a trabajar de todas esas maneras para alejarlo de Dios, para alejarlo de Jesús. Esta es la intención de él. Si él consigue alejarlo de Dios, si él consigue alejarlo de Jesús, él estará satisfecho por eso. Porque esa es la única forma, la única manera de que el enemigo haga alguna cosa. Intentar alejar a las personas de Dios es la única forma. Pero él no tiene poder. No tiene poder sobre su vida ni sobre mi vida, y él está derrotado. Yo declaro ahora en nombre de Jesús. ¿Está bien? Es eso. Pero hay más. Desgraciadamente hay personas más débiles o personas con intenciones malas y usted sabe, la iglesia de Apocalipsis 17, esa prostituta, ella sería un instrumento en las manos del enemigo para prostituir la verdad. Y aun cuando Primera de Timoteo dice que Jesús es nuestro único mediador, ¿sabe lo que el enemigo inventó por ahí a través de la iglesia de Roma? Inventó lo siguiente: existen otros mediadores, otros santos intercesores. ¿Usted sabía que hay un santo que intercede por cada tipo de persona y problema? ¿Sabía usted que hay un santo mediador de los adeudados o de las personas que no consiguen casarse? ¿Sabía eso? ¿Sabía que hay un santo protector de la garganta? ¿Y sabía que hay un santo que intercede por cada tipo de persona y problema? Es por eso que las personas son devotas. Y esto entre nosotros, solo entre nosotros. Yo era de allá. Yo era sacristán de la iglesia católica. Y tenía un santo del que era devoto. Yo le hacía promesas a él. Yo decía así: si yo consigo esta gracia, si tú me ayudas allá arriba, intercedes por mí, hablas por mí allá arriba, yo prometo esto, esto y esto. Las personas hacen mucho eso. Las personas intentan de todas las maneras alcanzar alguna gracia. El problema es que cuando no estudian la Biblia, caen en una gran trampa, en un gran engaño. Esa idea de colocar santos intercesores, mediadores, hace que la verdad sobre Jesús sea echada por tierra. Y por eso usted tiene que tener mucho cuidado. Recuerde que la salvación, ella existe, es verdadera para todo el mundo, pero ella solo existe y solo sucede por el nombre de Jesús. Solamente a través de Jesús podemos ser salvos. Por lo tanto, cuando usted ore, ore a Dios en nombre de Jesús. Cuando usted le abra su corazón a Dios, recuerde que es solamente a través de Jesús y a través de nadie más. La segunda columna de la verdad, la agresión a esta verdad, fue de esa manera. Fue así que el enemigo intentó pisar la verdad, pero él fue derrotado como siempre. Y en este día, hoy, en este momento, el enemigo también está siendo derrotado en su vida. Solo por estar aquí estudiando la Biblia con nosotros significa que Dios le está dando a usted una gran victoria. Significa que usted está siendo victorioso hoy. Significa que la verdad está siendo restaurada en su corazón. Significa que hoy usted está comenzando una nueva vida. Significa que la sangre de Jesús en la cruz derramada por usted no fue en vano. Significa también que hoy usted está dando un gran paso en dirección a la vida eterna.
Recuerde esto, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él murió por usted, fue sepultado por usted, resucitó por usted, venció a la cruz, venció a la muerte, venció al enemigo, venció todo por usted. Lo que usted tiene que hacer ahora es abrazar a Jesús, es aceptar el sacrificio de Jesús. Acepte a Jesús como Señor y Salvador y adore solamente a Dios en nombre de Jesús. Y acepte a Jesús como su único intercesor, su único mediador. Porque todo lo otro, lo demás, proviene del maligno. Lo que está en la Biblia viene de Dios, lo que no está aquí proviene del maligno. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted aceptó este mensaje en el corazón? ¿Aceptó a Jesús como Señor y Salvador? ¿Usted realmente acepta su sacrificio en la cruz por usted? ¿Usted quiere ahora entregar su vida a Él? ¿Usted quiere tomar una decisión ahora? ¿Quiere nacer de nuevo? ¿Quiere comenzar una nueva vida? ¿Quiere realmente ser un seguidor de Jesús? Entonces busque la Iglesia Adventista del Séptimo Día más cercana a su casa. Entre en contacto con nosotros, envíe un email, envíenos un mensaje. Yo voy a darle una página para que se contacte con nosotros. Vamos a entrar en contacto con usted. Y por sobre todo, su decisión es más importante. Lo felicito por eso. Dios sea loado por eso. Jesús está aquí, tomando su mano y mi mano. Yo quiero invitarlo a tomar la mano de Jesús ahora y vamos a hablar con Dios. Querido Dios, gracias por estar aquí. Gracias porque Jesucristo es nuestro Salvador. Gracias porque Cristo nos dio la victoria. Gracias porque esta persona que me está viendo ahora y está orando conmigo aceptó a Jesús como Señor y Salvador personal. Yo como ministro del Evangelio entrego a esta persona en tus manos. Él está tomando la mano de Jesús como yo también ahora la estoy tomando. Acéptanos como tus hijos, porque te aceptamos hoy como Señor y Salvador, en nombre de Jesús. Amén.